Muy buenas tardes a todos. Esperemos que la lluvia no nos quite el gas, porque son de gas. Por allá en la esquina. Y no, en la esquina, ya con la señora. muchas gracias también al comité organizador y por haberme invitado a esta próxima charla. Una vez más de uno aquí, yo creo que la ha visto por ahí, en cada de granjas, que le hemos venido dando hace ya bastante tiempo. He tratado no de actualizar el control de roedores, porque yo creo que eso es muy mecánico, ¿verdad? Sí me he interesado en poner un poco de temas como resistencia, problemas que hay actualmente ya definidos. Hay problemas también de contaminación ambiental muy peligrosos, que de hecho ya en Europa han estado cancelando algunos principios activos por problemas de contaminación ambiental. Y en general, pues darles un repaso rápido, porque es un tema, creo que de gran importancia a nivel nacional e internacional. Es parte de la bioseguridad. Acordémonos que bioseguridad son vacunas, bioseguridad son el área de desinfectantes y obviamente control de plagas, y en este caso los roedores, que toman mucha importancia principalmente por la gran contaminación que producen ellos en nuestro ambiente, ¿no? Yo lo he visto como el tele, okay. ¿Por qué debemos controlar los roedores? Yo creo que esta es la parte fundamental de esta charla, y quiero que este slide se lo lleven en el cassette, ¿verdad? Que es la importancia, como ven ahí, la primera es la salud humana. Pero ¿cuáles humanos? Digo yo, todos, ¿no? Nosotros, los que trabajamos y estamos a la par de las aves. Debemos preocuparnos por nuestro personal, por nosotros mismos. Hoy, si ustedes se acuerdan con los casos que hubo en China con las fiebres avícolas, etc., los primeros que se murieron fueron veterinarios o gente que trabajaba cerca de las aves. Entonces yo creo que el control de roedores debe ser para nosotros inicialmente, ¿verdad? Luego, como dice la segunda, para la salud animal, lógicamente, porque como todos sabemos, la gran cantidad de enfermedades que transmiten las ratas, ¿no? Otro punto importante es el aspecto legal, y aquí quiero ser muy sincero, porque hoy por hoy no podemos tener una granja avícola si no tenemos permisos, y muchas veces nosotros hemos sacado el CBO. Alguno podría decir, ¿qué implicaciones tiene el CBO? Algunos saben, de leyes por detrás. Es más, hacemos un compromiso de firmar eso, y es un montón de cosas que uno tiene que velar en el control de roedores, en este caso. Con SENASA principalmente. Otro punto muy importante es que los productos rodenticidas que usemos estén registrados en el SENASA, porque así lo pide el CBO. A veces usamos productos que son de uso agrícola o son de uso industrial, y todos los que se han registrado en SENASA son específicamente para ser usados en sanidad animal. ¿Por qué? Por sus formas, por sus formulaciones, etc. A veces yo me he encontrado, llego a una granja avícola, a una planta de alimentos, y están haciendo ahí el rodenticida, ¿sí? Y eso pasaba antes. Hoy por hoy en Costa Rica, por ejemplo, no se permite registrar ni rodenticidas en polvo ni en agua, porque son muy delicados de manejar desde el punto de vista tóxico para las personas. Entonces es muy importante eso, o sea, que tomemos conciencia
siempre que tenemos un proveedor, sea cual sea, de rodenticidas, pedirles la hoja de seguridad. Por ejemplo, alguien se intoxica en la granja con eso y se puede morir. La importancia de se puede morir. Segundo, pedirle los registros, dónde está registrado, a dónde está autorizado su uso, etc. Y lógicamente lo que es el Ministerio de Salud también, que vigila por la parte sanitaria de los establecimientos. Otro punto sumamente importante como país son los controles zoosanitarios. Nosotros queremos exportar a Estados Unidos, a donde queramos, mismo Centroamérica, etc. Y si no tenemos un buen control de roedores, probablemente vamos a estar fallando en varios tipos de enfermedades. Salmonella, llámese, ¿verdad? Que es una de las preocupaciones grandes actualmente y gran contaminador y diseminador de los roedores. Entonces se hace muy importante la parte zoosanitaria. Entonces, como pueden ver en esta lámina, estas 4 partes, 4 puntos, creo que deben ser muy tomados en cuenta para implementar bien, como se debe profesionalmente, un programa de control de roedores. La importancia económica sobre los alimentos. ¿Algunos saben cuánto se come una rata por día? ¿Cuánto nos roban esas ratas? Se habla más o menos, me va a adelantar, un 10% de su peso. Y ahora vamos a ver las grandes pérdidas por consumo, nada más. Eso sin incluir todo lo que causa la orina, etcétera, por contaminación de alimentos, etcétera. Son millones de dólares que se pierden por el no cuidar bien el control de roedores. Ok, desde el punto de vista sanitario, aquí les puse una gran lista, tanto en uso humano como en animales, y de importancia, como podemos ver, salmonelosis es la número 1. Todos los tipos de salmonelas son grandes contaminantes, ¿no? Y también es zoonosis al humano. Entonces, si tenemos roedores contaminados con salmonela, también nos pueden contaminar a nosotros, ¿sí? Después está como punto importante la leptospirosis, que hoy por hoy también hay muchos casos, llámese en avícola, en cerdos, en lechería, que se han dado casos de gente enferma por leptospira, que es como un resfriado fuerte, pero incluso a los médicos humanos les cuesta diagnosticar la leptospira, porque no están muy familiarizados. De hecho, la Universidad Nacional hace diagnósticos de uso humano en leptospira, ¿no? Micoplasmosis, bueno, ahí vamos a ver toda esta lista, y parásitos tanto ecto como endos. ¿Cuál es el parásito ecto que tiene más una rata? Pulgas. Siempre, si encuentran una rata sin pulgas, me la traen aquí. Todas las ratas, cuando se mueren, no sé si alguno se ha dado cuenta, se muere la rata y las pulgas brincan. Y eso es uno de los factores mayores contaminantes también. Estaba leyendo hace poquito que, no me acuerdo, en Ecuador o en Perú fue que pasó peste bubónica en el 2003. Grandes causantes de la Segunda Guerra Mundial, la peste bubónica fue transmitida por la rata, por las pulgas hacia las chopas. Entonces hay que tener cuidado. La artenia, endo, también gran diseminador, parte del ciclo mecánico de la arteria la hace la rata. Y obviamente en humanos hay más de 25 enfermedades que pueden transmitir los roedores. Como el impacto económico es tan importante, para que tengan una idea, más o menos 10 ratas adultas se pueden comer 1 tonelada de concentrado en un año. ¿Cuánto vale eso? Ustedes que son, mejor ni lo digo, ustedes saben lo que cuesta hoy por hoy el concentrado. Y abajo, como dice acá, una rata más o menos produce 50.000 excrementos y 3 galones de orina al año. ¿Eso qué quiere decir?
que son grandes contaminantes del medio. ¿Por qué? La rata, cuando camina, va orinando, va orinando, va orinando. ¿Para qué? Para marcar. Acuérdense que la rata casi no ve. Lo que tienen más desarrollados los roedores, en este caso las ratas, es el olfato y los oídos. Se estima que una rata más o menos ve un par de metros, 2-3 metros lo más. Y hay ciertas características que se hacen con los rodenticidas, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los rodenticidas tienen colores vivos. Los buenos rodenticidas hechos profesionalmente son rosados, azules, rojos, para que se vean, para que ellos capten el rodenticida o el alimento. Porque al fin y al cabo, un rodenticida es un alimento. Hay que considerarlo, es un alimento. Esto es más o menos un reporte de FAO, que más o menos se pierden anualmente en el mundo unos 33 millones de toneladas de alimentos, provocados por el consumo y por la contaminación de los alimentos. El programa de control de roedores en realidad es fácil de implementar. Eso no hay que ser ningún experto ratólogo, ¿verdad?, para poder implementar un programa. Es muy fácil, pero hay que cumplir estos 3 pasos que son fundamentales. Primero, como toda enfermedad, aquí como médicos veterinarios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El diagnóstico. Primero tenemos que saber qué tipo de rata tenemos, qué especie es, a dónde está, si en el cielo raso, si en el caño, si en una bodega, a dónde está, porque hay diferentes formas de vida dependiendo del tipo de rata que tengamos. Además, en el diagnóstico también vamos a utilizar el rodenticida para esa especie. Acuérdense de eso. Rodenticida no es comprar solo los cuadritos, o usar solo pellets, o usar solo granos. Hay que usarlos todos en un momento determinado en el proceso de control, ¿sí? Luego, como segundo paso importante, es la ejecución del programa. Cuando ya tenemos que ya sabemos qué tipo de rata es, o los tipos de rata que es, ¿verdad? Vamos a introducir el programa de control, que tiene 3 pasos también, que es la eliminación de la población, que normalmente se hace con rodenticidas, la limpieza y la organización del medio ambiente como segundo paso, y tercer paso, cerrar todos aquellos lugares donde las ratas entraron, huecos que dejan, ¿cómo se llama?, cerrar tubos, etcétera, etcétera. Creo que el programa, yo siempre digo, todos los rodenticidas son buenos, pero en un 50%. La eficacia de un rodenticida es un 50%. El otro 50% nos toca hacerlo a nosotros. ¿Qué es esto? La limpieza y organización del medio, el taponamiento de todas las entradas. Uno llega a las bodegas o a cualquier granja y ve aquel montón de tubos por allá tirados, clásico, ¿no? O bolsas tiradas por allá. Entonces, como dicen, y está muy relacionado también, que la cultura de la gente normalmente está asociada con la educación, ¿verdad? Entonces, si hay desorden en la granja, probablemente vamos a tener mayores problemas de roedores. Entonces, les llamo la atención desde el punto de vista, la solución no es tener el 100% dedicado solo a los rodenticidas, sino también hay que ver el punto 2 y 3, lo que es la limpieza y el medio ambiente. Y como tercer punto es la evaluación y mantenimiento del programa, porque se hace más o menos en 2 etapas. Primero se hace un tratamiento como tal para bajar población cuando uno tiene un ataque fuerte, y segundo punto es hacer ese mantenimiento del programa.
En el diagnóstico, como toda enfermedad que estudiamos nosotros, se nos hace necesario saber cuál es el ciclo de vida, como decir, cuál es el ciclo de vida de un parásito, o cuál es el ciclo, cómo vive esa bacteria, cómo se desarrolla. Tenemos que saber esto, muy importante, para ganarle la batalla a la rata, si no ella nos la va a atacar, a ganar a nosotros. Y de aquí es donde se fundamenta precisamente el programa, de ahí arranca el programa que vamos a instaurar. Tampoco hay programas para cada granja, todos los programas son diferentes. ¿Por qué? Porque por la infraestructura, etcétera, no hay lineamientos de que debe ser así, 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 así. No, aquí lo adaptar a cada una de las explotaciones. Entonces, desde el punto de vista del ciclo de la rata, tenemos acá, estas son las 3 razas realmente o especies de ratas que todos los días convivimos con ellas. Especies de ratas, para que tengan una idea, hay más de 1700 clases de roedores en el mundo, pero las más conocidas y más peligrosas son las digamos, las domésticas que viven con nosotros, que son estas 3, que es el Rattus rattus, el Norversicum y el Musculus. En el nacimiento, para que tengan una idea, acá nacen más o menos entre 5, podríamos decir, y 12 individuos o 12 ratitas por madre. O sea, es una gran cantidad, ¿no? Luego de acá, del nacimiento, pasan al destete, que más o menos dura unos 21 días. Entre 15 y 21 días dura el destete. Recuerden que son mamíferos. Estos 21 días se hace muy importante. ¿Por qué? Porque el programa inicial de tratamiento tenemos que dejarlo por lo menos 21 días. ¿A qué se debe esto? De que todos estos ratoncitos no salen de la madriguera, se quedan con la madre. Entonces a veces ponemos un producto, pero no se lo comen, o se lo comieron bien 8 días y después dejaron de comer. Sí, se murieron algunas, pero hay varios individuos que todavía ni han salido de la madriguera, ¿verdad? Al final vamos a ver un cuadro cómo baja la cantidad de roedores en el tiempo después de una aplicación. Pero estos 21 días se hacen muy importantes, que cuando hacemos inicialmente tenemos que tratar rigurosamente por 21 días todos los tratamientos, tiene que ser muy riguroso. Después de estos 21 días, rápidamente, en 3 meses ya tienen la madurez sexual, ya aquí se pueden reproducir en el estro 48 horas, y la gestación va a durar unos 21 días, de 21, 19 más o menos, dependiendo de la raza. Entonces, como pueden ver, el ciclo es muy rápido. Hay más o menos en una pareja, si pueden multiplicar esto ustedes, más o menos son 21 más 3, 3 semanas para acá. Sí, 6, como 4 meses, ¿verdad? Rápidamente están volviendo a nacer nuevos. Entonces, la reproducción durante el año es bastante fuerte, ¿verdad? Ok, ¿cómo hacemos ese diagnóstico? ¿Cómo sabemos qué es una rata, cuál es una, cuál es la otra? Normalmente la que llamamos vulgarmente como rata de la alcantarilla, que es el Rattus norversicum, más o menos esa rata es la más grande, la que decimos todos nosotros, parece un zorro, dicen en la granja, ¿verdad? Esas tienen capacidad de comerse un pollito, ¿verdad? Más o menos son 500 gramos. ¿Cómo se llama? Pesa 500 gramos y mide unos 45 centímetros. La cola, más corta que su cuerpo. Es excavadora y nadadora. Esta pasa ríos de un lado a otro, pasa tuberías, etc. Por eso es rastrera y siempre anda caminando y metiéndose por todas las acequias, tuberías, ceniceros, donde haya comida ella debe ir a buscar por ahí.
tienen una membrana interdigital acá entre los dedos, como un sapo, por decir algo, ¿verdad?, que puede nadar. Y también las heces son un factor también de diagnóstico de roedores y saber qué tipo de roedor tenemos. Hay una cuestión con las heces importantísima para saber la actividad que hay. Si vemos heces un poco suaves, es que hay una gran actividad. Eso se coge un palito, uno la toca así las heces para ver si están duras o están muy frescas. Entonces eso les da a ustedes una idea de que la contaminación es alta, ¿verdad? Entre más suave esté, hay más contaminación. El otro roedor que nos afecta es el ratus, que es la del techo, la del cielo raso, que decimos nosotros los ticos, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo ha tenido de esto, ¿no? Incluso puedo decir que en avícola, en las granjas propiamente, hay a veces más de ratus que norbérsicos, o la rata de alcantarilla. Se encuentra más, ¿verdad? Esa más o menos es la mitad de la otra, con la cola más larga que su cuerpo. Uno coge, ojalá cuando esté muerta, y mide la cola, y ya con eso ustedes saben cuál es una y cuál es la otra. Muy fácil, la más grande con cola pequeña y la más pequeña con cola larga. Entonces ya saben. Y después los que aquí no están, se hace la diferenciación con las orejas. El rata del cielo raso coge uno la oreja y la tapa aquí y le tapa el ojo. La ratus norbérsica no le llega aquí. Esa es otra forma de identificar cuál es una y cuál es la otra, porque podríamos decir que es una ratita recién nacida y no vamos a saber cuál es, ¿verdad?, porque una es más grande que otra. Con esas características las medimos y sabemos cuál es una y cuál es la otra. Esta es trepadora, esta nos sube tubos, etcétera, camina por alambres, es un malabarista, ¿verdad? Es muy similar a la vida de esta rata. En el origen, esta fue una ardilla. Acuérdense que las ardillas también son roedores, pero vive muy similar a una ardilla, hace nidos arriba y todo. En el campo puede vivir en un árbol, ¿verdad? Que tiene unas callosidades en los dedos. Y el ratus domésticos o el músculos es más pequeñito, 18 centímetros, pesa unos 20 gramos. La cola puede ser grande o pequeña, no tiene gran diferencia. Y sí, es muy importante esto, solo está en interiores. Yo creo que todos en la casa hemos tenido ratoncitos detrás de la nevera. Normalmente es este, ¿verdad? El ratón que uno encuentra en la casa. Y las heces son más chiquitas, ¿no? Aquí hay otra característica importante que no me recordaba, que no está puesta aquí también. La rata norbérsica, la alcantarilla, siempre vive afuera de la instalación. Eso es muy importante. En las granjas uno va y uno tiene que ir a revisar a dónde están esas madrigueras, porque también ahí hay que ir a atacar. A veces están por debajo de la galera, en los pisos, y hacen unos huevos y ahí se meten, ¿sí? O sea, aquí las tratar ahí o darles de comer lo más cerca posible. El cielo raso o el ratus normalmente vive sobre el cielo raso. Por ejemplo, hemos visto muchas pérdidas económicas actualmente con los aislantes. Se meten en los aislantes y comienzan a roer los aislantes. El otro día fuimos a una granja aquí en San Ramón. Ese aislante tenía un mes de haberlo sido puesto, estaba totalmente destruido del ataque que le hicieron los roedores, y ahí es pérdida económica total. Y estas, como les decía, siempre están en las casas. Señales de diagnóstico también, senderos, buscar los senderos, buscar las madrigueras que se ven perfectamente en el campo. Es muy dado que entre galpón y galpón tenemos a veces mucho monte, o hay eso tiene que estar limpio siempre. Normalmente también las madrigueras las vamos a localizar cerca donde hay agua. Ellas toman mucha agua,
Entonces siempre, por eso orinan tanto también. Entonces hay que irlas a buscar cerca donde ellas pueden tener ingesta de agua. Aquí hay otras, estas son fotografías de aquí en Costa Rica, esta es en el lado allá ¿cómo se llama? De San Carlos, de Río Cuarto. Esto había unas madrigueras debajo de la gallinaza y el productor les daba de comer gratis. El huevo que no servía lo tiraba ahí. Entonces estaban felices con la comida servida, 5 estrellas, hotel 5 estrellas, ahí viven felices. Daños eléctricos se producen mucho, por ejemplo en los Estados Unidos las pérdidas económicas de incendios son provocadas por roedores, por circuitos eléctricos. Y la gente que tiene aires acondicionados, es muy dado que el aire siempre está emitiendo agua, el aire por condensación, entonces ahí la rata llega a tomar agua, no tiene que desplazarse a otro lado, entonces está ahí feliz tomando agua. Acá hay una fotografía aquí en la parte azul. La rata también, como les decía, como orina tanto, también produce marca, con luz ultravioleta podemos detectar por dónde ella va a pasar, que esta es otra cosa desde el punto de vista de control. La rata siempre pasa por el mismo lugar, ella no cambia, ella quiere venir a comer acá y si ella sale por allá da toda la vuelta y si viene acá ella no se viene recto. Entonces, eso hay que saberlo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber poner el rodenticida. ¿Qué tipo de rodenticida le pongo a esa rata que me está comiendo acá los sacos de concentrado? Entonces, todas estas son señales que uno ve, ¿no? Y como les decía anteriormente, el consumo para el diagnóstico más o menos se estima en un 10% de su peso, y para eso entonces nosotros lo que hacemos es el pesaje del concentrado. Eso es una forma para saber si tengo una infestación alta o baja. Entonces yo mido cuánto me ha consumido, así como ustedes lo hacen con las aves, cuánto concentrado me comieron y cuánto cantidad de ratas, sabiendo que comen el 10% de su peso. Entonces sabemos la cantidad de población que tenemos. Ya me están apurando. Determinación de la población, etcétera, ¿no? Ahí donde llego, ahí quedemos donde llego. Esta es un cuadro, ¿verdad? Que para los que les interesa, tal vez aquí lo más importante es saber el último, para ir más rápido, que es este. Cada vez que nosotros hacemos una inspección tenemos que hacerla entre 5 y 8 de la tarde o de la noche. Entonces normalmente en una baja casi no vas a ver. Si es una población media vas a ver intermitentes por ahí. Por cada una que vean tienen que multiplicar por 8. Esa es la cantidad de población que hay. Y si vemos en el día la población, yo creo que todos han visto unas ratas en el día, tienen que multiplicar por 10. Por cada vista en el día multiplique por 10. Entonces esa es la gran cantidad de roedores que tienen, ¿verdad? Normalmente en el día salen porque por competencia, son ratas que no pueden comer de noche y salen de día porque las echan de las madrigueras, etc. Ellas viven en comunidades, ¿no? Entonces el diagnóstico, ¿cómo hago para controlarlo? Como dice acá, la rata actúa. Hay que pensar como rata, hay que estudiar bien cómo se reproducen todo para poderlas matar. Existen formas de eliminación de población: el biológico, el físico y el químico. El biológico, el famoso gato. Uno llega a la granja, yo tengo gatos. CBO, es prohibido tener animales domésticos. ¿Funciona? No funciona. Lo que hace es espantarlo, pero no se las come. Normalmente el gato juega con el mus, que juega con él ahí y lo muerde, pero no se lo llega a comer. Una rata ¿cómo se llama? De caño se le enfrenta a un gato, porque son bravas también las ratas. Después la parte física, normalmente
se usan, pero no causan un efecto rápido de control. Se usa más que todo también para diagnóstico, etc. Y el que sí se ha utilizado ya bastante tiempo es el químico, que es el uso de rodenticidas. ¿Qué debe de tener un rodenticida? Para que ustedes cuando van a comprar, cuando van a decidirse a comprar, verifiquen estos puntos: que sea atractivo, que sea palatable. No lo vamos a probar nosotros, ¿verdad? Por supuesto, pero que tenga una... Por eso es importante que, sí, también nutritivo, ¿verdad? Fresco y un olor intenso. Entonces, evaluando todo eso, uno puede decidir qué rodenticida es bueno o que me va a ayudar a controlar los roedores. Como dice ahí, tiene que ser atractivo y palatable para la rata. Otras exigencias importantes que se piden es la estabilidad. Acuérdense que es un producto que lo tiramos al medio ambiente, entonces siempre busquemos que el producto esté en un envase original, que esté bien empacado, no que vengan en bolsitas que venden por ahí, bolsitas plásticas, etcétera, etcétera. No, cuidado. O que yo lo hago en la granja y hecho en bolsitas. Pierde ustedes calidad del producto, ¿no? Después de la aplicación, fácil manejo, ¿verdad? Que sea fácil de poner, que esté adaptado a cada uno de los cebaderos, etc. Como dice acá, que no cause residuos en el medio ambiente. Hoy por hoy, la bromadiolona, nosotros producíamos bromadiolona y no la pudimos volver a registrar porque están en estudio los problemas de contaminación ambiental. Ya, por ejemplo, donde se usa mucho en agrícola, ya no se puede usar ni en banano ni en piña por problemas del medio ambiente. Entonces eso también hoy por hoy hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y las formas de atraer a los roedores y las formas también de los diferentes rodenticidas. Dentro de los rodenticidas tenemos varios tipos: los agudos, ¿verdad? Los anticoagulantes de primera generación, que son las supracumarinas, y las de segunda generación, que son las cumarinas, como el Prodifacum. ¿Por qué escogemos los anticoagulantes? Porque se han demostrado que producen un gran efecto sobre los roedores, ¿verdad? Principalmente porque no producen dolor, y esto causa que no se desarrolle ninguna aversión al roedor. El roedor muchas veces primero come y ver qué va a pasar. Si no pasa nada, si eso, por ejemplo, los agudos comían y se morían, entonces lo que hacen es el efecto boomerang, que se llaman roedores, y se alejaban de ahí. Hoy por hoy los rodenticidas anticoagulantes trabajan de 3 hasta 7 días. Tienen que trabajar más bien lento para que la psicología de la rata, por decirlo así, no se dé cuenta que es un veneno, ¿verdad? En segundo lugar, los anticoagulantes, la toxicidad es mínimo para las personas, ¿verdad? Y gracias a Dios existe un antídoto, que es la vitamina K, ¿sí? Por su forma de acción. ¿Qué es lo que hace un rodenticida? Bloquea la producción de vitamina K, bloqueando la protrombina, entonces no se produce el coágulo. Interviene sobre todos los factores de coagulación. Es un poco más complicado, pero así gráficamente funciona. Normalmente funciona sobre los capilares, sobre todos los vasos capilares, y produce grandes hemorragias en el cuerpo, tanto en cualquier animal, hasta en nosotros mismos, y produce deshidratación. Va produciendo una deshidratación que el roedor busca siempre agua, siempre sale a buscar agua por la deshidratación que le provoca todas las hemorragias. Dentro de los anticoagulantes tenemos los de primera y los de segunda. Estos son uno de los más usados, por lo menos en Costa Rica: el Difenacum, bromadiolona y Prodifacum. Ya estos incluso ya cuesta verlos, están muy prohibidos, son muy tóxicos. Los de primera generación
producen el efecto boomerang y se han venido desechando. Normalmente se usan para plagas ya grandes, en plagas, para matarlas hoy, ¿verdad? Entonces tienen diferentes usos. Aquí ven, por ejemplo, las toxicidades de Brodifacoum son muy bajas, ¿verdad? Y una gran ventaja, son de dosis única. Ellas comen, con que coman 10 gramos, 5 gramos, 3 gramos, siempre se van a morir. Ellas van a morir en el tiempo según el consumo, ¿no? Esto es una gráfica para que vean que Brodifacoum, 250 gramos de peso a una rata, necesita 14 gramos. Esto es una gran ventaja en el Brodifacoum. Consumen menos y gastan menos rodenticida. Eso tengan en cuenta. Por ejemplo, la bromadiona casi, si ven en el próximo cuadro, casi es el doble de consumo en una rata de 250 gramos. El consumo es el doble casi entre Brodifacoum y bromadiolona. Difenaglon no hay aquí en Costa Rica todavía, que es todavía un poco más tóxico, pero menos consumo para poder matar la rata. Ventajas y desventajas de uno y del otro grupo: precio, toxicidad, poca palatabilidad, desventajas, problemas de resistencia, ingestiones múltiples. Los de primera generación tienen que comer mucho, por eso las dosis letales son mucho más bajas, y los anticoagulantes de una generación más eficientes, poca resistencia y CO de dosis únicas. En desventaja tenemos, al ser más tóxicos, más peligrosos para el ser humano, entonces hay que siempre tener un cuidado ahí. Los problemas de resistencia y problemas de contaminación ambiental ya se han venido dando reportes a nivel internacional, ¿verdad? Principalmente con los de primera generación y a veces algunos del segundo grupo, ¿verdad? La bromadiolona sí se ha demostrado problemas en residuos en el medio ambiente, como les decía anteriormente. En Inglaterra también se le está llamando a una rata que está muy difícil de controlar. Es más, el otro día vi en un documental en la Florida, está esta super rata, que es una rata que se ha venido combinando con otro tipo de ratas, digamos, en estado ambiental normal, y son ratas que cuestan matarlas, ¿verdad? Entonces le llaman super ratas. En Alemania y al norte también se ha determinado, y como ven aquí en el cuadro, normalmente estos son los grupos que se han venido relacionando la bromadiolona con ellos y el Brodifacoum con ellos, que pueden haber en un momento dado alguna resistencia cruzada, pero sí ya se habla. También el rodenticida, hay que tener siempre presente, es que el rodenticida, el rechazo de un rodenticida no necesariamente es resistencia, muchas veces es problema de formulación o palatabilidad, etcétera, ¿no? del rodenticida. Bueno, aquí más o menos les iba a hablar un poco más del Brodifacoum. Voy a pasarle rápido porque ya la doctora me está regañando. Aquí hay un dato interesante nada más para aves, que muchas veces llegan a una granja y, bueno, si una ave se come un poco de rodenticida, ¿cuánto se va a morir? Bueno, más o menos entre 1 a 20 miligramos por kilo de peso corporal del ave, dependiendo del tamaño que tenga, se puede llegar a comenzar a intoxicar, pero es muy seguro, ¿verdad? En truchas se mete ya, esto se debe más que todo por la contaminación ambiental que se va en ríos, etcétera, ¿verdad? Es bastante seguro, es 0.051 miligramos por litro. Aquí es un poco del Brodifacoum, que es bastante económico, como les decía, por la cantidad. Importante, todos los productos, en el caso nuestro de Detia, tienen este amargante que se llama Bitrex, que provoca el rechazo, ¿cómo se llama?, a los animales domésticos y al ser humano.
Eso es una gran ventaja, que siempre también deben de preguntar si tiene algún amargante, el rodenticida, por una cuestión de seguridad. Vamos a ver para acá. Como les decía, hay muchos tipos, los cereales, los pellets, todos esos se deben de usar dependiendo del lugar. Los pellets y los cereales no son parafinados, entonces rápidamente eso que muchas granjas hacen bolsitas, ¿verdad? Pierden la estabilidad, se llenan de hongos, se pone amargo, no lo consumen, y eso cuidado que posteriormente puede llegar a dar problemas de resistencia, ¿no? Entonces, si vamos a usar bolsitas, usamos bolsitas originales, empacados originalmente para no tener problemas. También están todos los que son parafinados, que son especialmente hechos para los cebaderos que debemos tener hoy por hoy, ¿verdad? Se usan también cebos que no tienen ningún tóxico, para centinelas se llaman, para ver si hay o no contaminación de roedores. Y hoy por hoy las pastas, en el caso de nosotros, es una pasta muy palatable, se usa en casos de resistencia, funciona muy bien, es impresionante cómo funciona, si están teniendo algún rechazo de algún rodenticida, que también se deben usar en todo lo que son madrigueras, etc. Estos son los tipos de cebaderos que se encuentran, y aquí se lo puse así porque hoy por hoy ni Senasa ni nadie recomienda un tubo. Y va a uno de los lugares, hasta en la industria doméstica hay tubos, y eso no es funcional, no sirve, no hace un buen control y está en contra de los programas autorizados, ¿no? Hay que usar los cebaderos o cajas especiales, ponerlos en lugares adecuados, con la cantidad adecuada. Hay para todo lo que son alcantarillados, etcétera, diferentes formas, ¿no? Esta es las formas como se deben de poner los cebaderos, y también la localización de cada uno de ellos y las distancias, ¿no? Esto es lo que les decía yo creo que es la última ya, de la forma como va después de un tratamiento a los 21 días la depresión de roedores al final, la organización como parte importante y el seguimiento con mapeos, etcétera, para tener un buen control, ¿verdad? Entonces, si no hay ratas, muchas gracias. Entonces, alguna consulta, tuve que apurarme al final.